Bueno, pues vamos con el tema de Vox, vamos con la famosa historia de que de pronto han descubierto que cuando tienes menas y te han entrado en Canarias, hay que distribuirlos porque si no se acumulan todos en Canarias. Esto lo puede hacer el Ministerio de Interior si le da la gana. Hay un acuerdo entre comunidades autónomas de dialogarlo y de mirar a ver cómo se reparte el cupo, cuántos te tocan. Bien, si quiere, que lo lleva haciendo durante todo el mandato, un señor llamado Fernando Grande Marlaska te los mete en un avión y te los planta. Y ahí que te llegan y haces lo que puedas con ellos. ¿Esas son las medidas de control de inmigración? No, de lo que se estaba hablando era del reparto de los que ya habían entrado. ¿El Partido Popular no había presentado una propuesta para incrementar el control en las fronteras, luchar contra las mafias? Sí, sí lo había presentado. Vox no ha hecho ni alusión a ello porque entonces se le fastidiaba el timo a la estampita. Lo cierto es que lo había presentado. Activación de frontes, activación de la redistribución en la Unión Europea, lo ha presentado y lo tiene presentado, es decir, es el plan actual. Petición a Europa de que medie utilización de medios efectivamente militares, porque a partir de la línea de 12 millas no hay policía, no hay guardia civil, tienen que ser obligatoriamente. De hecho, España tiene un buque, se llama Meteoro, destinado a esto, a funciones disuasorias. ¿Estaba la lucha contra las mafias entre la propuesta del Partido Popular? Sí. Bien, a partir de ahí toman como disculpa, y así lo pienso y así lo digo, toman como disculpa el tema de los menas para hacer saltar por los aires los acuerdos de gobernabilidad en los gobiernos regionales que estaban defendiendo y se van a seguir defendiendo por mucho que haga Vox, la Constitución y la lucha contra Sánchez. Bien, ¿por qué lo hacen? Bueno, eso es lo que vamos a debatir ahora. Yo, particularmente, mi sensación es, uno, se han asustado con Alvise Pérez, y han salido corriendo sabe Dios en qué dirección. Dos, y a mí este factor me parece mucho más decisivo, ellos están en una estrategia de pacto en la Unión Europea con un señor llamado Orbán. Orbán es el representante en la Unión Europea de un señor, por llamarle algo, llamado Vladimir Putin. Se han inventado un grupo parlamentario europeo que se llama Patriotas por Europa. Ahí están proabortistas, lo digo para la gente de Vox, que lo sepa, proabortistas, de hecho es el grupo que manda, el de Le Pen. Bien, pues es pro aborto. Por lo visto esto no es un problema para Santiago Abascal. Hasta ahora sí, por lo visto ahora ya no. Bien, hay pro Puigdemont y pro separatistas como Salvini, por lo visto ha dejado de ser un problema para un tal Santiago Abascal, y hay otro grupo, el belga, que directamente está defendiendo ahora activamente a Carles Puigdemont. Está defendiendo la independencia de Cataluña y la figura personal de Carles Puigdemont. Por lo visto esto no es un problema. Y están las conexiones con Putin de Orbán. Por lo visto tampoco es un problema. De hecho, una de las cosas que se ha comprometido Orbán a través de ese grupo parlamentario a defender es que Ucrania se tenga que tragar la invasión rusa, que los territorios que tiene controlados Putin, Rusia, se los tenga que regalar, y se llaman patriotas por Europa. A mí me dicen que tengo que llamarme patriota, rechazando mi derecho a defender la patria, y el corte de mangas llega a Pernambuco, literalmente. Bueno, pero estos son muy patriotas, por lo visto, de boquilla. Bien, han pactado eso. Y una vez que han pactado eso, casualmente han tumbado los gobiernos regionales en España. Putin paga por desestabilizar. Esto es por lo que paga. Si Putin está pagando a Orbán y Orbán lidera el grupo donde ha ido a Vox, el resto de la ecuación se lo dejo a ustedes, ¿vale? Para que lo resuelvan. Pero Putin paga por desestabilizar democracias liberales. La única forma de mantener la democracia liberal en España es que haya una unión de derechas que consiga expulsar a Pedro Sánchez, separatistas, proetarras, comunistas y demás. Bien, acaba de saltar por los aires esa opción porque Vox ha decidido que salta por los aires. No lo sé, pero me suena tanto a las maniobras desestabilizadoras de un tal Putin que qué quieren que les diga. Me espanta lo que está ocurriendo. Bueno, y hecha esta explicación, Sandra León, Raúl Vilas, bienvenidos. Me parece, o sea, lo que estamos viendo me parece, y lo digo literalmente, mira, en esta casa llevamos mucho tiempo advirtiendo lo que estaba pasando en la cúpula de Vox. Ha habido gente a la que le ha gustado más, a la que le ha gustado menos. Chicos, para eso nos hicimos periodistas, no para gustar a la gente, sino para decir lo que con toda la sinceridad y los hechos que íbamos recibiendo, creíamos, y seguimos creyendo, y ahora la realidad nos está dando la razón, que era la verdad. Y como era la verdad, la teníamos que contar. Ha habido gente que ha atacado, que ha insultado, que si traidores, en redes, para arriba, para abajo. Repito, nuestro pacto y nuestra alianza es con la verdad y con la gente, con la audiencia. Ni con Vox, ni con el PP, ni con la madre del cordero. La madre del cordero para el cordero. Entonces, en estas estamos. Y en estos momentos hacen saltar por los aires la única prueba de que se podía llegar a acuerdos para derrocar a un señor llamado Sánchez. Por lo visto ahora es más importante, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, que envían 21 chavales, 21 menas. Por hecho de ser mena no dejas de ser chaval, ni dejas de ser persona. Estaban en España. Todavía no nos han explicado cuál es su propuesta. Si los hacen evaporar, si los envían a una frontera limbo inexistente con no sé dónde, dicen los devolvemos, pero si vienen sin documentación, ¿a dónde los devuelves? ¿Que se han pensado que es el Amazon Prime o qué? ¿Que los dejas en un kiosco y te los devuelven? ¿Pero ¿a dónde los devuelves? No puedes dejar a un chaval, ¿dónde lo dejas?
No, lo envío a Costa de Marfil. Y Costa de Marfil te dice que maravilloso, pero en la aduana no pasa, ¿vale? Porque es tuyo. No es mío, no tiene documentación. Se llaman menas porque vienen sin documentación. Es que eso lo sabe Vox perfectamente. Bueno, digo yo. Y si Y no, lo que se lo haga sabe, mirar. es que la prueba de que todo esto es un pretexto para romper, que no tiene nada que ver con los menas en el fondo, es que desde que lanzaron la amenaza sabían que el reparto de menas se iba a producir. O sea, que con la ellos mismos sabían que no era una manera de presionar para conseguir que no haya reparto de menas, sí, porque sabían perfectamente que se iba a producir. Es un pretexto para romper con estos gobiernos, además de una manera casi esquizofrénica, porque en la misma comparecencia en la que se anuncian las rupturas se dice que esos gobiernos son extraordinarios. Y se dice que se rompe porque ellos defienden De puro buenos. los intereses de los españoles. O sea, que romper gobiernos muy buenos interesa a los ciudadanos de Valencia y de esas comunidades donde tenían gobiernos muy buenos, los rompes por el bien de esos ciudadanos a cambio de nada, porque los menas van a venir igual, hayan roto los gobiernos o no. Entonces, ¿qué es lo que consigue, por lo que estamos viendo hoy de las reacciones y lo contentos que están en Vox? ¿Qué es el beneficio que ha conseguido Vox? Demostrar que tienen mucho honor y muchos principios. Entonces, claro, se mirarán hoy al espejo y todos estos que están tan contentos para decir qué principios tengo, qué tal. Y eso al resto de los españoles, ¿en qué nos beneficia? Pero a mí eso me hace mucha gracia, porque decía Abascal, bueno, es que esto demuestra que nosotros nos movemos por principios y no por sillones. Hombre, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que el principio fundamental que tenía Vox, o el objetivo fundamental que tenía Vox, era echar a un señor que se llama Pedro Sánchez y revertir esos gobiernos socialistas que llevan en muchas comunidades años destrozando la economía y metiendo su ideología hasta sitios donde nunca tenía que haber llegado, ¿no? Con lo cual, esto de decir que me muevo por mis principios, no sé, me parece un tanto vergonzoso. No, es que, vamos a ver, ¿a qué sillón ha renunciado Abascal? Bueno. No, lo mantiene férreo. La decisión la ha tomado Abascal y su camarilla. De toda esa camarilla, ¿a qué ha renunciado uno de ellos? A Vamos nada. a escucharle No podría ser que alguna gente, o no se podría pensar que es justo lo contrario, que lo que se está haciendo es mantener su sillón. Mantener su sillón, su el de sillón y porque quizá alguien puede pensar que convenga tener un partido más pequeño fuera de las instituciones para controlarlo mejor y para que la camarilla que lo dirige, mientras Santiago Abascal caza, pues siga haciendo negocios y exprimiendo ese partido en beneficio propio y de empresas privadas y de intereses particulares. Vamos a escuchar las ¿eh? explicaciones de Abascal. Por cierto, creo que el comunicado duró, no sé si llegó a 3 minutos y medio. Es decir, toca a menos de 1 minuto por gobierno regional roto. Hombre, suele ser conveniente tener un poco más de respeto, lo digo porque si hace un año estabas diciendo, y lo dijo él personalmente, el gobierno de Castilla y León es un ejemplo para todos, Mañueco es lo mejor que nos ha pasado, luego rompes y no toca ni a 1 minuto de explicación y te marchas en una no rueda de prensa sin prensa y que no era ni rueda, aquello parecía más bien un cuadrado que una rueda. Bueno, pues vamos a escucharle las escuetas explicaciones que ha dado sobre una maniobra que rompe cualquier posibilidad de acuerdo entre Vox y PP, no ya a nivel regional, sino para quitarnos de en medio a una persona que está atacando a los jueces, atacando a la democracia, atacando a la prensa, atacando evidentemente a todo el sistema de Estado de Derecho, atacando a la Constitución, pactando con proetarras, pactando con separatistas y pactando con comunistas. Bien, Abascal y la mini explicación. Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Bueno, otro fragmento y le voy a dar la palabra a Sandra, que escribió un artículo, se lo recomiendo, métanse en Libertad Digital, Sandra León, los acuerdos, los pactos cerrados de verdad con los gobiernos regionales. Léanlo. Si encuentran alguna mención al tema MENA, nos lo dicen, porque no hay ni una, ni una. Entonces la estafa, para que haya estafa tiene que haber habido engaño, para engaño este. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos,
como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Podría haber dicho como consecuencia de que hemos pactado con Orbán y Orbán es amigo de Putin y hubiese sido más creíble. Otro fragmento. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Sandra, tú que te has repasado los 5 acuerdos, los 5 pactos cerrados en gobiernos regionales, ¿qué es lo que se ha torpedeado? Nada. O sea, yo me he leído esos 5 documentos de principio a fin, por si había algo que se nos escapaba. En alguno, por ejemplo, en el de Extremadura, ni siquiera se habla de inmigración. O sea, ya no es que se hable o no se hable del reparto, de los llamados menas, es que no se habla de inmigración. Como por otra parte, bueno, pues encaja, ¿no? Porque al final las políticas autonómicas muchas veces tienen que ver con otros temas que no tienen nada que ver con el tema de extranjería, que es de ámbito nacional, ¿no? Y en los otros 4 lo que hay son compromisos muy genéricos en los que se habla de luchar contra la inmigración ilegal, de, no sé cómo dicen exactamente, pero como informar a las fuerzas de seguridad de los casos que se conozcan de inmigración ilegal, luchar contra las mafias, acabar con las subvenciones a las organizaciones que colaboren con estas mafias, pero en ningún caso se habla de reparto de inmigrantes y mucho menos de menas. Yo creo que es evidente que esto es una excusa y la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente merece la pena todo esto y a quién le merece la pena, ¿no? Porque está claro que al conjunto de los españoles no. Y hablabais de ¿por qué ha sucedido esto? Yo tengo muy claro que lo que ha visto Abascal, lo que ha visto el núcleo duro de la dirección, es que hay una persona, que es Albís, que les puede comer la tostada, por un lado, y por otro lado, que claro, mientras ellos tengan trabajo, la dirección tenga su puesto asegurado, al final es mucho más fácil estar en la oposición y criticar a unos, a otros, que gobernar, porque gobernar al final implica muchas veces mojarte en determinadas cosas en las que no te conviene, políticamente o estratégicamente me refiero hablando, y por tanto, bueno, pues nos conviene más salir de estos gobiernos a fin de cuentas, mientras nosotros, lo que decía Raúl, ¿no? Tenemos un partido más reducido y en ese partido más reducido los que mandamos vamos a tener hueco siempre, ¿no? Bueno, aquí hay un problema, Raúl, muy serio, y es que si el partido es muy reducido, significa que por las circunscripciones electorales españolas, cuando te presentas a las elecciones nacionales, que es donde nos jugamos todo, lo combinas con la ley DON y el resultado final es que tu voto no llega a escaño, pero tu voto resta voto al partido que podría sumar escaños. Es decir, generas el sueño, perdón por la expresión, húmedo de Pedro Sánchez. Es decir, si ocurre lo que parece que está ocurriendo, que es que alguien ha decidido que para controlar mejor el partido y no tener nada que hacer, lo mejor que puedes hacer es tener un partido pequeño. Los partidos muy pequeños, que Vox había conseguido dejar de serlo, por eso en esta casa defendimos que claro que se le podía votar y que era bueno para España, cuando Vox era Vox, significaba que sumabas escaños. Si llegas a determinado nivel pequeñito, no sumas escaños. Restas votos, 25.000, 30.000 votos en cada circunscripción, que no llegan a sumar escaño, pero se lo estás quitando al partido que podría sumar escaño. Esto es la utopía de Pedro Sánchez. Esto es la maravilla para Pedro Sánchez. Porque a partir de ese momento Pedro Sánchez sabe que en cada circunscripción va restando 30.000, 25.000, 40.000, que se van literalmente al cubo de la basura, y quien saca rédito de todo eso es Pedro Sánchez, Bildu, Esquerra, Junts, BNG, Compromís, vamos, los amigos de la patria, por lo visto. Y es que vamos a ver, hay que insistir mucho en una cosa. Santiago Abascal, que es el que toma la decisión, no ha renunciado a nada por principios. Los consejeros que han dejado sus cargos en los gobiernos autonómicos no han tomado la decisión, no han renunciado por principios. Le han ordenado renunciar los que han tomado la decisión, que son Santiago Abascal, que insisto, no ha renunciado a nada por principios, incluso peor, gente que ni siquiera da la cara públicamente, que sabemos quiénes son, Kiko Méndez Monasterio, Julio Ariza, Gabriel Ariza, gente que no da la cara públicamente, que está tomando estas decisiones, que por supuesto no renuncia a nada, sino que toma estas decisiones pensando en sus intereses económicos y que encima nos dan lecciones a los demás de principios, de patriotismo y de tomar decisiones por el interés general. ¿En qué beneficia a los españoles que se hayan roto estos gobiernos? Si los menas van a venir igual. Lo único que va a cambiar ahora es que gobiernos que según ellos eran muy buenos, pues van a ser un poco menos buenos, porque claro, sin ellos todo empeora, porque ellos son los más listos, los más valientes, los más puros, los únicos que no están comprados y demás.
No, que iba a decir que, y menos que estamos hablando, que no estamos hablando de cantidades, es que estamos hablando, pues eso, de 10 en Baleares, de 21 en no sé dónde, 23, o sea, creo que el número más elevado son 30 en Extremadura, si no me equivoco. Y esta cuestión, cuando se habla de traicionar a los votantes, estamos hablando de los gobiernos autonómicos. Entonces, entiendo que se refiere a los votantes que votaron en las elecciones autonómicas hace poco más de un año. En esa campaña electoral se habló de la inmigración, Claro. sí, fue el asunto principal. ¿Cómo sabe Santiago Abascal que todos los votantes de Vox y del PP estamos en contra de tratar con humanidad a los menores? Bueno, de hecho, ¿Cómo sabe Santiago Abascal que todos los que votamos a PP o a Vox estamos en contra de ser solidarios con Canarias y consideramos a los canarios tan españoles como los demás No, y pero fíjate creemos que a mí- que hay que repartirnos el a mí- programa? ¿Pero quién es este señor para decirme a mí por qué voto una cosa o la otra? A mí no me ¿Pero apetece de qué además van? ni que sigan deslizando una mentira, que es una mentira, y si no, busquen las noticias sobre la propuesta sobre inmigración que trasladó esta misma semana el Partido Popular en la reunión que hubo de consejeros. Porque están dando la sensación de que es que el PP efectivamente ha planteado un trágala, que venga aquí toda la gente, que lo redistribuimos y no pasa Son nada. cosas distintas. Es radicalmente lo contrario. O sea, es radicalmente falso ese mensaje. A esa reunión acudió el Partido Popular, tuvo un enfrentamiento con el Partido Socialista y se hablaba, por un lado, de realojar a los menas que ya estaban en Canarias. La única opción era o se quedan en Canarias y convertimos aquello en un trastero humano, no sé, a lo mejor a alguien le gusta ese tipo de propuesta, a mí no, o los redistribuimos y buscamos el mejor encaje para esos chavales, para los menas que ya han entrado. Pero la segunda parte de la discusión, que fue la más gorda, fue precisamente donde el Partido Popular planteó que había que reactivar la utilización de todos los medios para controlar las fronteras, que había que activar el mecanismo Frontex, que el gobierno de Pedro Sánchez no lo ha activado, que había que buscar ayuda de la Unión Europea para frenar a las mafias, que había que luchar con todos los medios contra las mafias ilegales que están trayendo inmigrantes, que si hacía falta utilizar como medios disuasorios medios militares, se utilizan, que la persecución a los medios de las mafias tiene que ser efectiva, es decir, si te tienes que incautar de los barcos de las mafias para fastidiarles el negocio, lo haces. Y si se escapan, no el cayuco, como dice Pachi López, pero si tienes que utilizar medios de fuerza militares contra los barcos de las mafias, los utilizas. Que había que redistribuir entre toda la Unión Europea, etc., etc., que había que cambiar el sistema de financiación porque el gobierno te da 53.000 euros por mena el primer año y el resto para la comunidad autónoma. Y ahí te apañes. Y eso es un dineral. Todo eso contó con la oposición absoluta frente a las no propuestas del Partido Socialista, contó con la oposición absoluta del Partido Popular, que dijo ya está bien con esto y vamos a activar directamente desde medios europeos la lucha contra las mafias ilegales y el descontrol y la inmigración ilegal que ustedes no activan desde España. Todo eso lo ha ocultado Vox. Claro. Pues todo eso ocurrió. Todo. Es que ese es el problema, que si tú quieres romper un gobierno por principios en materia de inmigración, tú explica claramente y di, mira, es que estas son las propuestas del Partido Popular en materia de inmigración y nosotros no estamos de acuerdo. Pero es que están poniendo como excusa una cosa que sabían que se iba a tener que hacer y que además va en contra de ese patriotismo que pregonan, porque ¿qué hay menos patriótico que dejar tirada a una comunidad autónoma que está desbordada? Es que Canarias no es España, es que los canarios no se merecen que el resto de españoles les apoyemos, ya más allá del drama humano de los llamados menas. O sea, es que ese patriotismo también es ayudar a otras comunidades autónomas. Vamos a una cosa que me parece lo más grave de todo lo que hemos visto. Al final los gobiernos regionales yo estoy convencido de que se recompondrán. Si no quiere el Partido Popular, bueno, ya sería la bomba, que Vox pasara una moción de censura apoyando a la izquierda. O sea, esto Hombre. ya sería lo nunca visto. O que apoyara medidas de subidas de impuestos con la izquierda. Bueno, alguno dentro seguro que le emociona. Fuera, de verdad que sería de vergüenza ajena. Pero vamos al panorama nacional. Esta es la última encuesta que ha salido de Sigma 2, escaños totales, Congreso de los Diputados, 350, mayoría absoluta, 176. Fíjense lo que ocurre en la última encuesta que ha realizado Sigma 2. Justo por la mitad, sumando todo Partido Popular, todo Vox y todo se acabó la fiesta. Y si no, sigue un tal Pedro Sánchez. Bien, en estos momentos, si los acuerdos no pueden existir a nivel regional, tampoco pueden existir a nivel nacional. Lo que acaba de decir Vox es que estos 27 no sumarían. Pues si no suman, se acabó, nunca mejor dicho, se acabó, no, empieza la fiesta, la de Pedro Sánchez. Es decir, lo que acaban de lanzar es un mensaje por el cual, si Vox mantiene este planteamiento, y nada hace pensar que no lo vayan a mantener, porque se han enfarrucado y allá que van, hasta el final. Bien, si lo mantienen no hay posibilidad de que gobierne la derecha en España. Es decir, a partir de ahora el PP va a tener que absorber todo el voto. Se lo digo, se lo traslado más directamente imposible. Si estos mantienen el voto, aquí no hay posibilidad de gobierno de nada que no sea Pedro Sánchez, proetarras, comunistas, separatistas y demás. Más claro la encuesta de Sigma 2 y todas las que van a ir viendo. Es
Es decir, si se mantienen en su atrincheramiento, es imposible que gobierne el constitucionalismo. Todo eso que nos ha dicho Santiago Abascal con toda la razón, estamos en un golpe, estamos frente a una persona que es un totalitario, es un aspirante a dictador, quiere pisotear los derechos y libertades, quiere cargarse la prensa, quiere cargarse la justicia, quiere cargarse España. Sí, efectivamente. Pues ahora va Vox y dice, yo no pienso sumarme con el PP para intentar evitarlo. Habría que preguntarle, desde el punto de vista de Vox, para España y para defender la patria, como están todo el día con la patria, y los intereses de los españoles, ¿es mejor que siga Sánchez en el gobierno o que se vaya? Que nos lo expliquen. Porque, insisto, aquí parece que de lo que se trata es de demostrar que ellos son los más puros y tienen un honor y unos principios inquebrantables. Pero claro, luego vemos, como tú comentabas antes, que esa pureza para pactar con Marine Le Pen, que resulta que está a favor de que el aborto sea un derecho constitucional en Francia, ahí la pureza ya nos importa menos. Aquí cualquiera que tenga una posición sobre el aborto diferente a la suya, le insultan, le llaman asesino, criminal y tal. Y resulta que los puros a Marine Le Pen le perdonan cosas. O sea, tienen flexibilidad para llegar a acuerdos con Marine Le Pen y no con el Partido Popular. Y a los españoles, ¿qué nos interesa más? ¿Que se entiendan Vox y el PP o que se entiendan Vox y Marine Le Pen? Esa pureza también les lleva, o sea, también es compatible con irse con Orbán, el grupo de Orbán, y como comentabas tú, con Salvini o los flamencos que apoyan a Puigdemont porque dicen, bueno, es que, claro, es que hay que ser flexible. Daños colaterales. Entonces resulta que con los flamencos que apoyan a Puigdemont y con Salvini hay que ser flexible, y con el Partido Popular no. Y eso lo hacen defendiendo los intereses de España. ¿Y en qué nos beneficia a los españoles su alianza con Orbán? A lo mejor beneficia a otros intereses crediticios y personales y privados que no tienen nada que ver con los intereses de España, y estamos en lo mismo de antes. Bueno. Es que aquí todo lo que se dice que se hace en defensa de España me da la sensación que se hace en defensa de 4 o 5 bolsillos. De bambú. Bueno, vámonos a ver el último corte de Abascal y pasamos ya al brindis, que anda que no necesita España, que brindemos por ella. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles. Bueno, pues vamos a brindar. Por cierto, la afirmación esa de Santiago Abascal tampoco es verdad. ¿Qué quieren que les diga? O sea, los presidentes del Partido Popular todos estaban de acuerdo. O sea, y el que lo ha impuesto, a la vista de las fugas que está teniendo, evidentemente ha sido él. Pero bueno, como necesita mucho más que sigamos hablando de Vox, España, que brindemos por ella, Marqués de Riscal. Aquí lo tienen, un pedazo de vinazo de Rueda, vino blanco por excelencia, Limousin, de Marqués de Riscal, que nos está trayendo unos vinos excepcionales y además nos permite hacer unos brindis excepcionales. Y como España lo necesita, por lo que acaban de ver y por lo que les acabamos de explicar, pues vamos a brindar por España, que es lo mejor que nos puede ocurrir, y por los que de verdad defienden España. No que digas tú que tú eres el único, que tienes el monopolio de defensa de España, no. España se la defiende trabajando por ella, se la defiende diciendo la verdad, se la defiende ampliando el foco para que seamos muchos más los que podamos derrotar a Pedro Sánchez, no generando un espectro tan pequeñito, que yo soy el súper puro, pero ahí resulta que no viene nadie. Bueno, pues como para ganar tenemos que sumar, pues un vino que es capaz de sumar. Marqués de Riscal, por España, que anda que no lo va necesitando. Lo necesitamos todos, sí. Ya te digo. Bueno, pues con este brindis nos marchamos. ¿Y qué mejor? Pues a levantar España.